había hablado y habló acerca de la condición en que debe vivir el hombre y que de preferencia en la condición que el Eterno nos ha llamado podamos permanecer. Y nos introduce en un tema muy interesante, vamos a verlo, el Pasuk 7:25. En cuanto a las señoritas, no tengo mandamiento del Adón, mas doy mi opinión como quien ha alcanzado misericordia del Eterno para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la corrupción presente, que harán bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ya enyugado? No procures soltar. ¿Estás soltero? No recuerdes casarte. No procures casarte. Pero si te casas, no pecas. Y si la señorita se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quiero evitar. Bueno, uno de los temas aquí que toca precisamente es la cuestión del matrimonio, del casarse, de tener una pareja. Y ciertamente Rab Shaul dice, pues lo mejor sería quedarse como está. Si estás soltero, pues soltero. Si estás soltera, pues soltera. ¿Por qué razón? Porque, como nos va a decir más adelante, hay ya emergiendo en la mente, en el corazón, la preocupación por la pareja y el poder tener una condición de servir al Eterno de una manera especial va a ser difícil a causa de nuestra pareja. Y vamos a ver. Pero si te casas, no pecas, y si la señorita se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeren, y los que disfrutan bienes de este mundo como si no los disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieres libres de ansiedades. Ciertamente una de las cosas que el punto de todo esto que acaba de decir, el punto, ¿por qué evitarse, como diría coloquialmente, para qué o por qué evitarse la fatiga? Realmente lo que produce en nuestra vida todas estas cosas, el tener una pareja, el casarse, el tener un negocio, el atender cosas en la vida, el tener posesiones, incluso lo que va a producir en nuestra vida es ansiedad. Y dice Rab Shaul, yo quisiera evitarles esas cuestiones emocionales que pues para nada benefician. La ansiedad es lo que produce precisamente el hecho de un casado, del que tiene un negocio, del que tiene bienes, del que tiene una profesión, o el que tiene una profesión y que tiene un trabajo. Todas estas cosas producen situaciones en nuestra vida. Tanto el asalariado que tiene que presentarse a trabajar de tal a tal hora, como también igual el que tiene posesiones en su vida, es decir, casas o terrenos o dinero, lo que sea, siempre va a producir en nuestras vidas ansiedades, como es también el caso de tener una esposa. El soltero, dice, tiene cuidado de las cosas del Adón, de cómo agradar al Adón. Y ese es el punto. Al final del día, la recomendación de Rab Shaul es, si tú estás soltero, pues quédate soltero y agrada al Eterno. Ese es el punto. Si tú estás casado, tienes que tender a estar en una forma de como si no estuvieras casado. No es que, bueno, pues entonces yo ya me vuelvo responsable, ya no doy el chivo para la casa, ya no llego. No, eso no es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo Rab Shaul? Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que trascender a la preocupación, a la ansiedad, tenemos que trascender
y lo que tenemos que poner por encima de todas las cosas es el servicio al Eterno. Normalmente el que tiene una familia se preocupa demasiado por la familia y eso produce ansiedad, angustias y situaciones diversas, y eso incluso no le permite servir al Eterno de una manera adecuada. Y te voy a decir, esto es real, pero también el que tiene un negocio lo ata en la mente, en el corazón, a no poder servir al Eterno. Y yo recuerdo hace años a una familia que llegó y que vivía de un negocio muy extraordinario, le dejaba muy buen dinero, pero desgraciadamente nunca pudo soltarse, nunca pudo deshacerse de ese yugo, es decir, que ellos, sea Shabbat, sean fiestas, sea lo que sea, tenían que abrir su negocio y tenían que sacarlo adelante. Entonces era una gran preocupación porque pues las pérdidas de no abrir eran bastante graves, y sobre todo porque eran elementos que en su negocio eran perecederos y por lo tanto eso causaba pues mermas, causaba pérdidas, y por lo tanto ellos tenían que atender su negocio. Esto causó de alguna manera no solamente que distrajeran su mente, su corazón de las cosas del Eterno, sino que no las vieran como fuera, porque esto era un impedimento para poder estar a la hora, para poder asistir, para poder integrarse. Lo hacían en la medida que podían, pero no en la forma en que debían. Y por eso, de eso habla Rashaul, de eso está hablando, de que todas las cosas van a producir ansiedad, nos van a causar preocupaciones, y muchas veces nosotros no podemos llegar a tener y a vivir de la manera adecuada, es decir, teniendo a Hashem en primer lugar. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se puede dejar? Sí se puede dejar en segundo término todas las cosas. No quiere decir que ya, pues sabes qué, esposa, ya no somos casados. No, estamos casados, pero el matrimonio debe pasar a un segundo término y poner en primer término el servicio al Eterno. Y eso no es tan fácil de cambiar. Tienes una familia y hay gente que es muy apegada a la familia, demasiado, pero no mueve un dedo, no mueve una pestaña si no consulta a la esposa, a los hijos y todo aquello. No puede decidir, no decide él, decide la familia. Bueno, pues esta es la situación, porque si decide la familia, pues nunca va a poder servir al Eterno como debiera. De eso está hablando aquí Rab Shaul, el tema de las cosas que impiden el servicio adecuado al Eterno, y esto es precisamente todo aquello que causa ansiedad y consecuentemente nos impide poder no solamente servir, pero servirlo correctamente. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas de esta edad presente, de cómo agradar a la esposa, y así se divide su corazón. De lo que estamos hablando, o sea, al final del día, cada persona, por las circunstancias que pasa, sea su negocio, sea la familia, sea la esposa, sea su hobby, sea lo que sea, está en esta situación. La que estuvo casada, una divorciada, y la señorita se preocupan de las cosas del Adón. ¿Por qué? Porque no tienen compromiso más que su preocupación, digamos, entre comillas, preocupación es solo agradar al Eterno, para mantenerse consagradas así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas de esta edad presente, de cómo agradar a su marido. Entonces, esa es la situación que habla. Sería mejor que no se casaran para poder servir mejor al Eterno. Pero, como ya lo dijo anteriormente, si esto te va a causar un problema, te está causando un problema, pues es mejor que se casen. Pero siempre la aspiración de todos debemos entender y que entender bien es que la aspiración del soltero, del casado, del viudo, del divorciado será el buscar servir con todo el corazón y con toda el alma y con todas nuestras fuerzas al Eterno. Esto dice, lo digo para vuestro beneficio, no para haceros
hacerlo la vida imposible, sino para lo que es más provechoso y para que con el mínimo de distracciones sirvas a Adonai. Entonces, ¿qué está diciendo? Está hablando de que el casarse es distracción, que tener un negocio es distracción, que tener hobbies es una distracción. Es decir, todas aquellas cosas que producen ansiedades en nuestra vida nos producen distracción del servicio al Eterno. Pero si nosotros vamos a servir al Eterno, tenemos que ir haciendo ya espacios para poder poner ciertas cosas o las cosas que nos están impidiendo servirle al Eterno como debiera ser, las debemos ir poniendo a un lado. Y esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Se requiere muchísima convicción, muchísima emuná y sobre todo decisión. Si tú al principio escuchas las palabras y yo recuerdo, aprovechando esto, yo recuerdo de muchos, he visto muchos hermanos que llegan a la Keilah, hacen su conversión y se empiezan a enganchar, se empiezan a contextualizar dentro de las cosas del Eterno. Y conozco de gente que desde el principio, desde que saben lo que es el Shabbat y qué se tiene y qué no se tiene que hacer, desde allí ellos dicen: lunes a viernes trabajo y Shabbat ceros. Y gente que tiene y tenía su negocio de alguna manera que producía dividendos, ganancias, y sobre todo pues el cerrar un día en la semana que sabes que te da, pero fue una convicción, un deseo de su corazón y lo dejaron. Y ciertamente pues te voy a decir, hay gente que está trabajando normalmente de lunes a sábado, pero cuando se hace su conversión, ¿qué hace? Tal vez no puede hacer su cambio, los cambios de dejar limpio el Shabbat para poder servir al Eterno, pero en la manera en que van pasando los días se busca el trabajo, busca adaptar su negocio para cerrarlo en Shabbat y poder servir al Eterno. Y eso lo hemos visto. Pero hay algo muy importante, que el que lo hace y lo hace al principio, eso habla muy bien porque es un hombre con mucha convicción, una mujer con mucha convicción. Pero el que espera y espera y espera y sigue igual y pasa un mes y pasan 2 y pasan 5 y pasa un año y pasan 5 y pasan 10 años, nunca hace ese cambio. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que si vamos a tomar decisión, no es fácil, pero te voy a decir que es una bendición decidir eso, porque aparentemente uno puede decir es que si yo hago esos cambios voy a perder dinero, ya no voy a tener lo que tenía. Eso es una mentira, porque no es el negocio el que te sostiene, no son los recursos los que te sostienen, no es nada de lo que viene para darte, proveerte el recurso, es realmente quien te da el recurso, quien nos lo da a todos es Jesús. Entonces, ahí hay un gran engaño del Yetzer Hara y de nosotros mismos, por lo que se tiene que pensar mucho acerca de cómo se va a servir al Eterno. El casado, la viuda, el soltero, el divorciado, quien sea, tendrá que asumir su responsabilidad. Y en este caso, si tú lo haces al principio, qué bueno, pero si no lo has hecho, necesitamos hacerlo, porque según Rav Shaul, lo que recomienda
lo más importante de todo en la vida, y no nada más lo dice él, lo dice Shlomo también, y muchos no lo dijeron, pero lo vivieron, y nos deja un ejemplo extraordinario como la vida de David y como muchos otros hombres y mujeres que servían y sirvieron al Eterno y siempre le dieron el lugar de preferencia, el lugar de honor, porque reconocieron que Él era el único Dios verdadero. Y eso es una realidad para todos nosotros. El servicio al Eterno debe ocupar nuestro primer lugar, o más bien el primer lugar. Que el Eterno te dé un magnífico día y un Shabbat extraordinario. Shalom.